Hola a todos y bienvenidos a Simplemente Estadística. En el video de hoy vamos a hablar de algo que a muchos aterra, los conflictos en Git. Pero no te preocupes, te voy a enseñar cómo resolverlos de manera fácil y rápida. Empecemos. Aún llevando un registro de cambios mediante Git, en lugar de hacer múltiples copias de un mismo archivo, si trabajas en equipo o colaboras en proyectos de código abierto, es muy probable que te encuentres con conflictos. Un conflicto ocurre cuando Git no puede fusionar automáticamente dos ramas porque hay cambios contradictorios en el mismo archivo o línea de código. Git no sabrá cuál priorizar. Ahí es cuando necesitas intervenir. En este caso, por ejemplo, visualizamos que la rama 1, la 2, creadas después del tercer commit, y la rama principal cambiaron el archivo en su cuarta versión. Esto es un conflicto y necesitamos arreglarlo. Para ejemplificar la existencia de conflictos en Git, hemos creado este repositorio de pruebas, un repositorio público, el cual está ubicado en Simple Estadística Conflictos en Git. Lo primero que vamos a hacer es copiar este repositorio de manera local. Esto lo vamos a hacer a través de la terminal en Visual Studio Code. Nos vamos a terminal, nueva terminal, git clone. Esto ha creado la carpeta en nuestro sistema de archivos. Nos vamos a Open y la abrimos directamente. Nuevamente, ver terminal. Como estamos notando, tenemos el archivo readme, que básicamente añade contexto al repositorio, y sobre este vamos a ejemplificar los conflictos en Git. Tenemos dos escenarios. Vamos a hacer el escenario A, en el que dos personas trabajan de manera simultánea sin conflictos, aún siendo sobre el mismo archivo, y el escenario B, que dos personas trabajan sobre el mismo archivo generando conflictos. Vamos primero por el escenario A. ¿Cuál es el escenario ideal? En el que no tenemos que resolver conflictos que existan entre los cambios que se han hecho sobre un archivo. Para esto, lo que vamos a hacer, como lo vimos en un anterior video, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas, es al hacer cambios sobre main, no lo hacemos directamente sobre esta rama principal, sino lo hacemos sobre unas ramas secundarias que llamamos ramas o branches. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Mejora readme 1. Supongamos que la mejora en este momento es bastante simple. Lo único que vamos a hacer es, para la segunda línea, quitarle el comentario guía paso a paso. Quizá es redundante, quizá no es necesario, lo vamos a retirar. Guardamos y como ya sabemos, git status para ver el estado de la rama actualmente, git add para añadir los archivos que vamos a registrar, git commit con un mensaje descriptivo que indica cuál fue el cambio que se va a registrar. Y finalmente git push, que como sabemos no va a funcionar en este momento porque no le hemos dicho exactamente dónde vamos a enviar estos cambios locales de manera remota, por lo cual lo vamos a hacer a esta nueva rama mejora readme 1. En este caso lo que tenemos es que al volver un momento al repositorio se ha generado esta nueva rama con este nuevo commit. Ahora lo que vamos a hacer es generar una segunda rama. En este caso lo que haremos es git checkout de mejora readme 2. Aquí es muy importante destacar que esta rama se va a generar de la rama anterior, es como una subrama, es decir, que va a incluir el commit que acabamos de hacer, va a incluir el comentario que se ha quitado. Es decir, que no va a haber ningún tipo de conflicto porque esta mejora readme 2 va a estar adelante de mejora readme 1. En este caso, al hacer este checkout, lo que nosotros vamos a tener es que supongamos que el cambio es únicamente cambiar el título, que como se dan cuenta es en una línea diferente. Guardamos y a través del mismo proceso que acabamos de aplicar, nos damos cuenta que hemos generado la nueva rama en Simple Estadística Conflictos en Git. En este caso, si vamos un momento a Pull Request, damos Compare and Pull Request, nos damos cuenta que main, la rama principal, no tiene ningún tipo de conflictos, puede hacerse una unión inmediata. Y además, también pasa lo mismo con Mejora readme 2. Y de hecho, si fuéramos a comparar Mejora readme 1 y Mejora readme 2, también podríamos hacerlo. Este nuevamente es el escenario ideal en el que no existe ningún tipo de conflictos entre las diferentes ramas, ni siquiera tampoco con main. Entonces no nos preocuparíamos mucho y el orden en el que unamos
mejora README 1 o 2, no importa, porque ninguno de ellos tiene conflictos con main. Por lo cual vamos a pull request, unimos la primera, puede ser la segunda, no importa, compare and pull request. Aquí, como lo vimos en un video anterior, idealmente tendríamos un reviewer o varios que validaran lo que hemos hecho. En este momento eso no es relevante. Creamos el pull request, se va a poder unir de manera inmediata, por lo cual le damos merge pull request, confirmar y borrar la rama. Como podemos ver, al volver a main, nosotros tenemos que ese nuevo commit que retiraba ese comentario innecesario ya hace parte de main. Ahora, si vamos a mejorar README 2, en este caso tenemos un commit adicional, lo que haremos es compare and pull request. Nuevamente no hay ningún tipo de conflicto, aunque ya hayamos actualizado main. Create pull request, merge pull request y confirmar. Borrar la rama y volvemos a main, que nuevamente ahora adicionó ese cambio en el título. Y si vemos el README, en efecto nosotros tenemos la versión actualizada, que también, como sabemos, al ver la historia, podemos ver cada uno de los commits que la generó. Ahora en el escenario B, lo que vamos a hacer es cambiar el mismo archivo, pero generando un conflicto entre estos. Para ello vamos a volver a Visual Studio Code, nos aseguramos que tenemos main actualizado. Esto es muy importante porque hicimos varias acciones en GitHub que actualmente no están reflejadas en nuestro repositorio local, por lo cual hacemos git pull para actualizar Mejora README 2 con el mejora README 2 que está en remoto. Luego de esto, lo que vamos a hacer es cambiarnos a esa rama. Git checkout main. Y en efecto nos damos cuenta que al hacer el git pull que mencioné hace un momento, nos indicaba que teníamos que jalar la información que habíamos actualizado desde main. Vamos a crear entonces una nueva rama. Mejora README 1. Aquí es muy importante destacar que si le dejo exactamente ese nombre va a mostrarme un error, ya que en la historia de Git ya se ha utilizado anteriormente. Lo voy a demostrar. Como se dan cuenta, nos está mostrando ese error. Por lo cual, supongamos que en esta mejora le vamos a poner un N para indicar que es una nueva mejora de este primer usuario, el usuario 1. En este caso, supongamos que este usuario quiso en el título poner 2 puntos. Vamos a continuar con el proceso. Git add, git commit y git push, que nuevamente necesita establecer dónde en el remoto queremos enviar estos cambios. Ahora, muy importante, vamos a volver a main. Noten que los 2 puntos que acabamos de crear ya no existen, es decir, estamos en una versión anterior a la rama que acabamos de crear. Y acá lo que vamos a hacer es añadir un punto a el archivo. Aquí evidenciamos un problema que puede presentarse cuando estén trabajando en Git, y es que al realizar el cambio, al haberlo hecho directamente sobre main, lo que pasó fue que no creamos una rama y esto directamente afectó la versión principal de nuestro trabajo. Es decir, que al actualizar esta página, nosotros nos damos cuenta que este agregar punto final al archivo que acabamos de generar fue directamente direccionado a main. Ahora, en este caso, nosotros vamos a trabajar con esto. Sin embargo, en el escenario ideal, nosotros tenemos que crear un nuevo branch y en ese branch hacer el cambio. Creo que esto es bastante ilustrativo y nos va a permitir ver existencia de conflictos desde Git, ya que al hacer la comparación y el pull request, nos vamos a dar cuenta que no se pueden unir de manera inmediata. Esto porque nuevamente el cambio que se hizo a esta rama de main no está alineado con el cambio que se hizo en mejora README 1 nuevo. En este caso, como se dan cuenta, nos está diciendo main tiene esta característica menos, mientras que la rama tiene esta característica más, que nuevamente vienen a ser los 2 puntos que mencionamos hace un momento. Por lo cual, lo que nos va a decir es, usted tiene que arreglar este problema antes de poder continuar con su trabajo. Es decir, no se pueden unir de manera automática. Se puede crear el pull request y de hecho lo vamos a hacer, pero no de manera automática. Vamos a crear el pull request porque en efecto estos 2 puntos al título generan valor en el trabajo final, entonces creamos este pull request. Como nos damos cuenta, nos está diciendo que esta rama tiene conflictos que deben ser resueltos. Esto se puede hacer desde el editor web o desde la línea de comando. Ambos son posibles. Considero que desde la línea de comando puede ser más conveniente porque pueden haber muchos cambios que se pueden visualizar de manera más fácil en Visual Studio Code, pero vamos a ver ambas para que podamos entender el proceso en cualquiera de los 2 escenarios. Primero veámoslo a través del editor web.
Aquí, como nos estamos dando cuenta, nos está mostrando mejora readme 1 tiene esta adición de los 2 puntos, mientras que lo que nosotros tenemos en main es un punto adicional. En este caso, lo que nosotros tendríamos que hacer es definir cuál va a ser la versión final de nuestro archivo, que seguramente sería mantener esta línea de mejora readme 1n y mantener esta línea de main, ya que esta tiene lo mejor de ambas, las adiciones de ortografía en este caso, de poner los 2 puntos y de poner el punto final. Eso sería lo que nosotros haríamos en este editor. Entonces, nosotros borraríamos esas líneas que nos están generando conflicto, que en este caso serían esta, y con eso nosotros tendríamos el conflicto resuelto. En este caso, al quitar completamente estos problemas que nosotros estamos detectando, hemos resuelto el conflicto. Ahora, esa sería la forma de hacerlo desde la interfaz web. Vamos a hacerlo desde Visual Studio Code ahora. Como se dieron cuenta, no guardé los cambios, esto de manera intencional, para poderlo hacer desde la línea de comando. Como podemos ver, nos da unas instrucciones de cómo hacer el proceso desde línea de comando. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo es asegúrese que su repositorio tiene la última versión de main de manera local. Eso es lo primero que vamos a hacer. Nos devolvemos aquí un momento. Y lo que vamos a hacer es primero git status para saber dónde estamos. Estamos en main, git pull origin main. El segundo paso es cambiar a la rama de la pull request que estamos haciendo en este momento, mejora readme 1, que es la rama que tiene esta mejora en particular. Estamos en orden, como nos damos cuenta, tiene los 2 puntos pero no tiene el punto final. Luego, git merge main, aquí nos va a mostrar desde la línea de comando los conflictos y como se dan cuenta nos muestra algo muy parecido a lo que veíamos hace un momento desde la página web. Sin embargo, Visual Studio Code tiene un editor que nos permite resolver estos conflictos de una manera más sencilla. De hecho, aquí ya nos estamos dando cuenta que nos está mostrando las diferentes opciones que podemos tomar. Aceptar el cambio actual, que en este caso es lo que nosotros tenemos en conflictos en Git 2 puntos, el que tenemos la rama de mejora readme 1n. Podemos aceptar el incoming, que es en el que acabamos de dar git merge, sería el que tiene el punto final pero no los 2 puntos. Aceptar ambos cambios o comparar cambios. En este caso nosotros seguramente queremos aceptar ambos cambios como lo mencioné, por lo cual lo que vamos a hacer, esto se puede hacer de manera más fácil desde el editor. Le damos clic acá y lo que nosotros estamos viendo es básicamente lo que hice hace un momento desde el editor web, pero en este caso con una interfaz gráfica. Entonces, aquí nosotros tenemos el incoming, que nuevamente es, en este caso, main. Luego tenemos el current, que en este caso es la rama. Y finalmente abajo tenemos el resultado final, que va a ser unido. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer nuevamente acá es, primero, aceptar el incoming. Eso lo que va a hacer es generar el punto que tenemos acá. Fíjense que podemos incluso removerlo si quisiéramos y volver a como estábamos antes, pero vamos a aceptar el incoming. Y también vamos a aceptar el current. En este caso, nosotros ya hemos hecho el proceso de aceptar ambos cambios que se han hecho. Sin embargo, como se dan cuenta, ha generado doble cambio. En este caso, para no generar un conflicto, decidió añadir las 4 líneas. Esto seguramente no es lo que queremos. Yo quiero añadir una pero quitar otra de cada uno de los resultados que tenemos. Por lo cual, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer, volvamos un momento al escenario inicial, vamos a aceptar la combinación. En este caso, como hemos visto, se tiene la unión de ambos archivos sin ningún tipo de conflicto. Le damos Complete Merge y en este caso nos muestra que vamos a generar un commit sobre lo que acabamos de hacer. Todo esto es lo que hice desde el Web Interface, pero ahora a través de la interfaz gráfica de Visual Studio Code local. Lo que estamos haciendo es unir el branch main con mejora readme 1. Si nosotros queremos ver cuáles fueron los cambios que se hicieron, porque en este momento ya lo guardamos y se dan cuenta el archivo ya tiene los cambios de ambos mundos, podemos verlo de una manera bastante eficiente a través de esta opción que tenemos acá, que es la que se acaba de activar. Le damos readme md y aquí nos está mostrando que en efecto para el branch en el que estamos lo que hizo fue añadir ese punto. Esos son los cambios que se hicieron. Podemos adicionalmente en la parte de abajo ver una línea de tiempo de cómo se ha ido cambiando el repositorio. Entonces tenemos el commit inicial con el que se generó el repositorio, luego retiramos el comentario innecesario que seguramente recuerdan que lo hicimos en una branch, luego de eso hicimos el primer merge pull request en el que este commit se volvió parte de main, luego de esto teníamos otra rama auxiliar que lo que hacía era cambiar el título. En este caso lo que nosotros tenemos es que esto se hizo a través de una rama diferente, luego lo unimos, finalmente generamos una nueva rama
la cual agregaba los dos puntos al título, y por acá fue que pasó el conflicto, porque unimos directamente a main esa otra adición del punto final, que fue lo que está acá, y justamente ahí es que nosotros tenemos ese conflicto que estamos resolviendo con el commit actual. Lo podemos hacer al hacer clic en este botón, requiere una configuración adicional, o como ya hicimos el cambio desde acá, podemos volver un momento, git status, a nuestro repositorio. Ahí nos está mostrando que en la rama que tiene mejor readme 1n, ahí está este cambio. Vamos a dar git add, vamos a dar git commit con un mensaje que se llame resolver conflicto. Y finalmente, como nos estamos dando cuenta, esta rama auxiliar y main ya están alineadas, no debe haber ningún tipo de conflicto. Vamos a dar git push y cuando volvemos un momento, vamos a cargar nuevamente, nos damos cuenta que no tenemos ningún tipo de problema al hacer la unión entre las ramas. Entonces, no hemos hecho ningún cambio en main. Fíjense, main está como estaba hace 12 minutos. Sin embargo, cuando vamos a mejorar readme 1n, tiene un commit el cual resolvió el conflicto, lo cual hizo que ahora estemos adelante de main un commit y no uno adelante y uno atrás, con lo cual podemos finalmente hacer el pull request sin ningún problema. Sin embargo, como nosotros ya habíamos creado el pull request anteriormente, podemos volver acá y, como ya lo habíamos visto anteriormente, no hay ningún conflicto. Merge pull request, confirmar merge. Y podemos borrar con tranquilidad la rama que hemos creado. Y finalmente, después de tanto trabajo, tenemos nuestro archivo README con las dos mejoras, los dos puntos y el punto final. Todo esto está siendo completamente versionado, como ya lo sabemos, a través de la historia del archivo. A través de este interesante ejercicio hemos aprendido algunas lecciones bastante valiosas. La primera es que cada colaborador debe trabajar en su propia rama y fusionar los cambios con la rama principal solo cuando estén listos. En este caso, lo que hicimos fue, en un punto, fusionar directamente con main uno de nuestros commits. Eso en general no se hace. Segundo, es muy importante comunicarse con el equipo. Antes de hacer estos cambios importantes de unir la rama con main o al hacer algún tipo de actualización, es muy importante hablar con el equipo para evitar que hayan estos solapamientos y en la medida de lo posible evitar los conflictos, aunque esto quizás en algunos escenarios es casi imposible. Y finalmente, utilizar git pull frecuentemente. Esto permite mantener la rama actualizada con los últimos cambios en main para reducir la posibilidad de conflictos. La idea es reducirlos, más no eliminarlos, porque es parte usual del trabajo que esto pueda llegar a presentarse. Hoy aprendimos qué son los conflictos en GitHub, cómo identificarlos y resolverlos paso a paso. También vimos algunos consejos para evitarlos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, compártelo con alguien que lo pueda necesitar. Nos vemos en el próximo video.